La figura de Bioy, en el plano de la literatura argentina, en el espacio de la literatura argentina, es precisamente antirromántica en el buen sentido. Digamos, en la literatura argentina, como en muchas literaturas del mundo, el escritor es casi sinónimo de énfasis, ¿no? Hay algo enfático, ¿no? Ser escritor es algo solemne, llamativo, audaz, hay que ser distinto. Y yo creo que la enseñanza, al menos que yo tuve, que me llegó de Bioy, fue todo lo contrario, ¿no? Fue el antirromanticismo en ese mal sentido y la necesidad de quitarle trascendencia a lo personal y sí hundirse en la tarea de escribir y de leer, donde estaba puesta toda la seriedad del tema, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es el punto para mí más destacado. Mientras que mi propia generación tuvo más bien cúspides de, entre comillas, lo voy a seguir usando, el término fuerte romanticismo enfático, ¿no? Había que estar peleado con el mundo, había que ser, en fin, contestatario en general, cosa que, por un lado, puede ser legítima, pero también, por otro lado, suele ser molesta, porque es un condicionamiento, ¿no? Un condicionamiento que no tiene tanto que ver con la literatura, tiene que ver más bien con otro tipo de composición, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es la respuesta que le doy a ustedes. Después voy a hablar de lo que yo quiera. Así que les cedo a... Hola. No, solamente decir que lo que yo recuerdo de Bioy era que siempre estaba como muy pegado al lenguaje, me parece. Que tal vez es algo que pasa con todos los escritores, pero me acuerdo de una anécdota que le escuché una vez a Lee Buman sobre Borges, que le preguntaron Borges, tinto o blanco. Me da lo mismo, soy ciego. Pero me acuerdo que una vez me tocó como asistente editorial, que era yo entonces en MC, llamarlo para contarle que íbamos a hacer unas revisiones de sus libros, y además tenía una gran noticia, que era que nos íbamos a reentapar. Y él me acuerdo que me contestó, ¡ay, qué horror! Porque la palabra reentapar le parecía un horror. Es dura. Es dura, sí. Es fea. Lúgubre. Bueno, eso, sí. una acotación Bueno, para dejar a Rodolfo que siga hablando. No, o hablando. O Blay, no sé yo. con respecto a una conversación, Ahí está. a las conversaciones de Bioy. Yo creo que Bioy realmente con la única persona, el único de sus amigos con quien sostenía larguísimas y muchas veces disparatadas conversaciones fue con Borges. En general era callado, con frases muy divertidas, intervenidas, a veces sentenciadas, pero siempre con humor, con cortesía. Es muy cierto lo que dice Mercedes, buena parte de las bromas de Bioy eran sobre el lenguaje. Claro. Y el diccionario del argentino Lo prueba. del argentino inquisito lo prueba. Es divertidísimo, anotaba todas las frases ridículas de moda. Recepcionar, por ejemplo, es una palabra que está, Sí. me encanta. Porque después la escuchás, perdón, después me retra a mí. Después la escuchás en los partidos de fútbol, recepciona la pelota y yo siempre pienso en Bioy, no puedo pensar en otra cosa. Creo que ese libro de Bioy, el argentino, el diccionario del diccionario del sí. argentino exquisito, influyó muchísimo sobre mucha gente que le dio vergüenza después de leer ese libro, de Hablar. repetirlo, hablar. Y si no, el que se reía de recepcionar podía reírse. Es decir, que hizo con ese librito, tomó nota de algo muy argentino contra, evidentemente, las modas ridículas del lenguaje. De las novedades no, porque había palabras que evidentemente hay palabras que son necesarias, pero de las ridiculeces sí.
Rodolfo, ¿querías contar algo No, sin sí, libreto? Sí, quería señalar, por lo menos, yo venía, uno siempre viene con cierta intención programática cuando va a hablar, ¿no? Y después esto suele desaparecer, se esfuma rápidamente porque aparece el calor de la comunicación y, naturalmente, si no somos solemnes ni académicos, nos acatamos ese calor. Pero había un tema que me preocupaba. Hay unos 30 o 40 años en el siglo XX argentino, posiblemente los que van desde 1926 a 1964, que dan lugar a que se produzcan novelas que van a ser hegemónicas, centrales. No hago juicio de valor porque hay unas que me gustan más y otras que me gustan menos y algunas que no me gustan nada, pero que son novelas que le van a dar un carácter a la ficción argentina. Yo creo que esto empieza con El juguete rabioso de Roberto Art. Al poco tiempo aparece Adán Buenos Aires de Marechal, no al poco tiempo, a unos 10 años más tarde. En el mismo momento, Bioy está produciendo de una manera precoz y juvenil La invención de Morel. Y después, años más tarde, Sábato va a escribir sobre Héroes y tumbas y Cortázar, Rayuela. Por lo tanto, estamos señalando éxitos de carácter colectivo, ¿no? Mucha gente, lectora de entonces, mucha más creo que la de hoy, se acercó a estos libros y los tuvo como guías, ¿verdad? Yo haciendo un repaso, yo fui un lector de La invención de Morel, como casi todos, de manera fascinado y así un poco entregado a la previsión que hay en ese libro. ¿A qué edad lo leíste por primera vez? Era muy joven, no digo cuántos años, pero tendría 23, 24 años. Pero me pasó algo muy curioso. Poco después descubro El sueño de los héroes y quedé absolutamente fascinado por El sueño de los héroes. Es decir que, de una manera sin duda injusta, pero no importa, si me dan a elegir hoy y tengo que tomar una resolución, voy a decir que la novela para mí central de Bioy es El sueño de los héroes. Y es una novela tremenda, que produce una atractiva incomodidad, porque está llena de extraños cortes oníricos. Es como estar dentro de un sueño y dentro de un olvido, que es lo mismo que estar dentro de la memoria. Es decir, ahí se da un juego que Bioy logra, para mí, como no logró nadie en la literatura argentina, por lo menos en el género novela, ¿no? Consigue definir a la memoria como el olvido y consigue que la obsesión aparezca a partir no de la certeza, sino de la incertidumbre. La incertidumbre que va a generar una obsesión, una búsqueda terrible, que es un destino que se va a cumplir. Y eso me parece trágico, al mismo tiempo que esa tragedia está de alguna manera atenuada por esa forma que tenía Bioy de bajar los tonos, ¿no? Es decir, jamás tiene registros muy altos, trata de bajar los tonos. Pero sin embargo, aún bajando los tonos, esa novela debería ser vuelta a leer por mucha gente, ¿no? Porque tiene una fuerza tremenda.